Hola a todos, estamos hoy grabando, Antonio y yo, un episodio para ustedes. Elegimos un tema que creemos que es importante para todas las empresas, para ya sean medianas, chicas, medianas o grandes, porque es un tema que todos vivimos, ya sea desde el emprendimiento o ya sea cuando estamos dentro de una empresa, y que siempre es necesario abordar y que a veces está muy manoseado, muy tocado, pero es importante poner algunas eh, puntos clave sobre esto y en otros episodios les hablaremos de más. Y hoy queremos tocar el tema del liderazgo, sobre todo es esta parte del liderazgo eh, consciente, que muchas veces no sabemos ni por dónde, ¿no? Yo creo que no sé tú, Antonio, a veces nos hemos topado eh, con líderes que amamos o con líderes que definitivamente no nos disfrutamos, ¿no? Pero también creo que es bien importante que todos nos preguntemos si en algún momento queremos ser líderes, ¿no? Y estoy hablando empresarialmente. ¿Y de qué se trata esto? Y yo lo que quisiera decirles, lo primerito, es que cuando hablamos de la palabra líder, que se ha venido transformando por el paso del tiempo, que es muy diferente a cómo se vivía en un siglo XX y que ahora en este siglo esto ha tenido totalmente una transformación. Cuando hablamos de esta palabra líder, pues hablamos de servir. Eso es lo que significa líder, servir, servirle a otros, estar para los otros. Y creo que muchas veces nos confundimos en ese sentido con jefe, ¿no? Con jefe y jefa, que bien son líderes, pero creo que el sentido, la connotación que a veces le damos es muy diferente. Y cuando ponemos al centro la palabra servir, todo cambia. Todo cambia en la manera en que no solamente tenemos la narrativa, sino cómo lo vivimos. Y en ese sentido, pues tenemos una responsabilidad cuando asumimos este tipo de cargos. Me imagino, Antonio, que en toda esta parte de emprendimiento, pues tú lo has vivido, ¿no? Seguramente te ha tocado vivir y crear empresas con líderes, ¿cierto? Eso es, o sea, yo creo, Carla, que el tema del liderazgo es fundamental, es súper importante. Y además aquí, justo en esta conversación, también es muy interesante porque Carla lo puede abordar más desde la parte de coach ejecutiva, que trabaja con un montón de líderes, y yo lo puedo abordar más desde el otro lado, ¿no? Desde la parte de ser un líder, vamos a decirlo así, o ser un jefe, y a partir de ahí, incluso en nuestra incubadora, en nuestra formación de empresas, poder estar formado también a diferentes líderes. Entonces yo creo que es un punto fundamental, Carla, porque al final yo creo que el liderazgo está muy asociado al bienestar del equipo Uh -huh. y además las estadísticas nos lo dicen a todos los que hemos emprendido, los que trabajamos en el mundo del emprendimiento, que una de las piezas claves para que un proyecto salga es el equipo y la fuerza que tienen entre ellos y la capacidad que tenemos de tener a ese equipo motivado, tener a ese equipo alineado, tener a ese equipo también pendiente de conseguir los objetivos de la empresa. Y creo que ese es uno de los roles principales también de los buenos líderes. Sí, definitivamente. O sea, creo que tú y yo lo experimentamos. Tú tienes un equipo a tu cargo, yo tengo también equipo a mi cargo. Y además, transversalmente, tú lo haces con líderes cuando se comienzan las empresas, ¿no? O empiezan toda esta parte del proceso de emprendimiento que lo hacen contigo de la mano. Y yo al mismo tiempo tengo contacto con otros líderes con toda esta parte del coach ejecutivo, ¿no? Y en ese sentido, y seguramente ustedes que nos están escuchando, pues están en alguna posición de liderazgo, o si no están en una posición de liderazgo, pues están en un equipo de trabajo y tienen un líder, ¿no? Si están en una posición de liderazgo, pues yo les invitaría a pensar y lo primero que les diría es que se pregunten por qué y para qué. Creo que muchas veces no nos preguntamos los para qué y hemos visto, y sobre todo en este año, o sea, todo lo que está ocurriendo y nos está ocurriendo en este mundo, y estamos viendo todos los tipos de liderazgo salir, ¿no? Y los ejemplos y los malos ejemplos. En ese sentido, creo que muchas veces, y yo he escuchado personas que quieren ser jefes o jefas o líderes y persiguen el puesto y lo persiguen a morir y como sea, ¿no? Y quieren subir y subir y subir y subir, pero nunca se llegan o se paran a pensar para qué. ¿Por qué lo quieren o para qué lo quieren? O hay veces que hay personas que llegan casualmente y no lo tenían planeado, ¿no? En ese sentido. Y recibir un equipo no es cosa fácil. O puedo decir, sí, sí, claro que sí, que el puesto quiero.
quiero ser jefe, jefa, líder, que a mí jefa, jefa, la palabra no me gusta. Pero la parte de estoy recibiendo un equipo a mi cargo y me responsabiliza de ese equipo es lo que tenemos que pararnos a pensar, ¿no? O sea, finalmente, si quiero eso, porque asumir ciertas posiciones nos van a dar ese sentido y asumo esas partes, ¿no? Hay un reporte muy interesante de Gallup, que es una encuestadora que justo hace todo este tipo de encuestas, donde dice que el 85% de los trabajadores en todo el mundo admite cuando les han preguntado anónimamente que su trabajo no les satisface y no se sienten comprometidos ni identificados con lo mismo. Y entonces en la encuesta dice, muchas personas en el mundo odian su trabajo y especialmente a su jefe. Eso es lo que dice el informe, ¿no? 85%. Ustedes lo pueden buscar, googlean News Gallup y ahí les va a salir toda la encuesta. Es impresionante que un 85% responda a eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nos tenemos que parar a pensar qué es lo que estamos haciendo y si realmente quiero tener un equipo a mi cargo o la responsabilidad que tiene un equipo o tener un equipo a nuestro cargo, porque seguramente, Antonio, tú lo has vivido, para lograr los objetivos de una empresa, tienes que tener un equipo alineado, un equipo entusiasta, un equipo que se ponga la camiseta, un equipo que quiera, un equipo que le dé sentido, un equipo que se identifique y que sienta que es parte de un algo que va a lograr eso, que como equipo tenemos eso. Y en ese sentido, y si lo analizamos así, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, por supuesto que nos vamos a encontrar perfiles o personas que definitivamente ni se sienten parte ni quieren, ¿no? O liderazgos tóxicos también en ese sentido. Y esta parte se vuelve importantísima en el sentido y en el valor de una empresa, ¿cierto, Antonio? O sea, cuando establecemos y emprendemos una empresa y ponemos la misión y la visión, pues ahí en esa misión y visión y valores de una empresa, pues tiene que ir de un lado en algún tinte, cómo ponemos las personas al centro, ¿no? O cuáles son nuestros objetivos. Y si desde un principio no trabajamos esto, ¿no? Cuando emprendemos una empresa, o desde un principio no buscamos los valores o las misiones de las empresas con las que trabajamos, pues difícilmente podemos llegar a los objetivos que queremos. No sé si te ha tocado alguna experiencia, Antonio, respecto de eso con las empresas que has trabajado, con los equipos que has tenido a tu cargo. Sí, justo, Carla. O sea, estoy muy de acuerdo en todos los puntos y también por resumir un poco cosas que has dicho, hay una pregunta primera que yo creo que todo el mundo debería hacerse, que es si realmente quieren ser líderes, si realmente quieren ser managers o si realmente quieren tener ese equipo, como comentabas. Yo conozco un montón de perfiles que se podrían haber montado empresas, pero prefieren quedarse como en la posición de estar solos porque no quieren pasar a ese punto de tener la carga, porque al final también es una carga de tener un equipo bajo tu mando. Por ejemplo, en mi caso personal, nosotros somos 7 personas y ya no es simplemente coordinar a 7 personas a nivel trabajo para que los objetivos salgan, sino tener a 7 personas contentas también emocionalmente, aguantar también la presión sobre ti de tener que pagar las 7 nóminas todos los meses y que esas personas al final dependan de ti, ¿no? Entonces, al final, yo creo que no es que no sea para todos, pero creo que no todos están dispuestos a hacer los sacrificios que requiere tener un rol más de management que un rol más de simple empleado de ejecución. Y dentro de eso hay un punto también muy clave, sobre todo para la gente que se monta empresas nuevas o empresas jóvenes de menos de 10 años, que yo lo he visto un montón, que es también el punto de pasar de ser emprendedor a ser empresario a nivel de liderazgo, en el sentido de que yo, por ejemplo, y aquí en el podcast seguro que hay muchos que os sentís identificados con esto, tenemos un montón de diseñadores, arquitectos que se montan su despacho, se montan su estudio, porque ellos son buenos en lo que es diseño, en lo que es arquitectura, pero eso no tiene nada que ver con que vayan a ser buenos dirigiendo un equipo, y ahí hay un mindset que hay que cambiar, hay un shift dentro de ese mindset de pasar a dejar la parte de ejecución para coger cada vez más parte de management. Y eso también le cuesta a mucha gente, ¿no? Ese cambio de empezar a pensar menos en tu trabajo como persona ejecutora o incluso si te ascienden dentro de una empresa, que a lo mejor tú estabas en el equipo ejecutando, de repente tu jefe se va y te ponen a ti el rol de tu jefe, ¿no? Entonces, creo que hay una división de tareas que requiere también ese entrenamiento en liderazgo
Y al final, sobre todo en la parte de emprendimiento y en la parte de empresas, hay 3 puntos principales que nosotros, de hecho, con los clientes trabajamos mucho, que uno es su producto o el servicio que están haciendo, otro es el equipo, que eso es fundamental para que salga, y ahí entra también la parte de liderazgo para que ese equipo esté alineado y emocionalmente esté también estable y satisfecho, etcétera, etcétera. Y la parte de sistemas, es decir, porque esa persona que empieza a emprender lo que tiene que conseguir es incluso salirse de la ecuación y que la empresa pueda funcionar sin él, ¿no? Entonces, no siempre es tan fácil ascender en esos puestos de liderazgo porque hay unos cambios también a nivel mental y unos cambios en las tareas del día a día que no a todo el mundo le gustan. Sí, eso es definitivo. En la parte de dar seguimiento y en la parte de soft skills, pues no a todos se les da y además no nos las enseñan, ¿no? Entonces, esto que dices es totalmente certero y el saber que hay que trabajar al equipo es fundamental, ¿no? Hay muchos artículos que hablan de cómo el aumento del 1% en el clima emocional del equipo puede aumentar el 2% en los ingresos, ¿no? O sea, hay muchos artículos que hablan al respecto de eso, de cómo finalmente influye en los objetivos de las empresas, en el posicionamiento mismo de una empresa, el cómo estoy gestionando a las personas en el sentido de mi liderazgo, ¿no? Y en ese sentido, pues evidentemente hay un impacto del clima emocional sobre el rendimiento de las personas, de cómo me relaciono, ¿no? Cómo me acerco, cómo es mi estilo de liderazgo, cómo hago que se identifiquen, de qué estoy al pendiente, ¿no? Cómo delego, que es lo que tú dices, en el sentido de me monto la empresa porque tengo todas las habilidades técnicas que se necesitan, o puedo tener las actividades al mismo tiempo administrativas, en el sentido de números, de venta, etcétera. Y luego la última parte es de la que me preocupo, ¿no? Que es cómo voy a consolidar al equipo. Y el equipo no solamente es voy a contratar a las personas para que ejecuten. El equipo es que voy a hacer que ese equipo tome sentido con lo que ellos están haciendo y cómo están haciendo, ¿no? Y cuando una empresa empieza a crecer, cuando empieza una startup y empieza a crecer, pues finalmente la transformación del líder tiene que suceder, ¿no? En el sentido de que crece y el líder entonces empieza a tomar otras tareas que probablemente no hubiera pensado que son parte de sus tareas, ¿no? ¿Cómo? Y una que es indispensable, cómo le voy a hacer para que este equipo esté sano y este equipo quiera continuar y este equipo pueda crecer y este equipo pueda tener sus expectativas, etc. Hay 2 libros que a mí me encantan. Uno, por supuesto, es que es el de Simon Sinek, que dice los líderes comen al final, y habla de esta parte del servir, ¿no? O sea, esta parte de cómo, o sea, yo como líder, ¿qué es lo que hago para servir al equipo? Y cómo hago que el equipo vaya caminando, y cómo hago que el equipo voy delegando y que el equipo vaya creciendo en su, no solamente en su parte, administrativa, sino que el equipo vaya creciendo también en toda su parte de habilidades soft, ¿no? Entonces, finalmente, el líder tiene muchísima injerencia en eso. Cuando quiero posicionar una empresa o cuando quiero que la gente que tengo a mi cargo quiera quedarse conmigo más tiempo, porque es una realidad que la rotación en las empresas es impresionante, ¿no? Y que ya la lealtad de las empresas no era como antes, de me voy a quedar aquí toda la vida y aquí voy a trabajar. Es una realidad que eso no existe en ese momento y que todos creamos mejores oportunidades y que hay una gran rotación en trabajos como antes no se había vivido. Pues mucho también depende de los líderes que están a la cabeza, ¿no? De las oportunidades que hay y del trato del día a día, y no solamente el trato, sino el seguimiento que se da en ello. ¿Tú qué dices, Antonio? Justo, o sea, yo quería también sacar ese tema, Carla, porque yo creo que ahora mismo hay 2 retos y una solución dentro de todo este mundo. Efectivamente, uno de los retos que tienen las empresas, que es un reto doble, es la adquisición de talento y la retención de talento, sobre todo en todo lo que son nuevas empresas tecnológicas, en todo lo que son nuevas empresas que demandan profesionales, muy bien preparados, que son además los profesionales que les llegan ya 40 ofertas a la semana de diferentes sitios.
Y el problema que hay es que si no se establece una relación entre la empresa y ese trabajador y perdemos justo esa conexión empresa-trabajador que a lo mejor había más antaño, en el sentido de ser fiel a la empresa, ¿no? Al final no se consigue. Y la respuesta rápida a eso, cómo se trabaja eso a nivel empresa, es con la cultura empresarial. Y teniendo una cultura empresarial fuerte, bien establecida, que al final son los líderes, parte del equipo que ejecuta esa cultura o que se encarga de que esa cultura se impregne en los distintos equipos, ¿no? Y al final esto, de hecho, es un reto muy, muy grande que yo veo muchísimo, sobre todo en el mundo más tecnológico y más empresarial a nivel startups, porque al final las empresas pequeñas que crecen de forma tan exponencial tienen un problema muy grande a nivel de cultura, porque a lo mejor una empresa pasa de tener 10 empleados a tener 500 empleados en 2 años y la cultura para una empresa de 20 empleados no es la misma que para una de 100 o para una de 500 o para una de 1000 y la cultura de una empresa no se puede cambiar de año tras año. Entonces es muy difícil para todas estas empresas el crear esa cultura y normalmente lo que hacen es apoyarse en buenos líderes, por lo tanto ese puesto es un rol súper importante y ese líder tiene que estar preparado a nivel de un montón de habilidades blandas para conseguir ejecutar también esa misión, ¿no? De aumentar la retención de talento en la empresa. Sí, claro, y probablemente y aquí nos podríamos meter a estos nuevos liderazgos. Hay muchos tipos de liderazgo, muchos. Si nos metiéramos ya a profundis y esto puede dar para muchos temas y si alguien de nuestros escuchas, ustedes que nos están escuchando, pues tienen preguntas, pueden contactarnos, ¿no? Justo en este siglo, pues la transformación del liderazgo y el liderazgo del que más se habla en este momento es el liderazgo consciente, que este liderazgo consciente es un poco caminar a esto que estás diciendo, ¿no? Esta parte de un líder coach. Ojo, que no te vuelves coach. Te puedes volver coach con la experiencia, por supuesto, porque no hay más que la experiencia, pero antes de Eres eso, pues coach de tu equipo, que es eres coach distinto. de tu equipo, exacto, en ese sentido, ¿no? Y hay que aclararlo. Y en ese sentido, para lograr hacer eso, de lo que habla el liderazgo consciente es que el líder necesita conocerse muchísimo. Entonces, ¿cuántos de nosotros o ustedes han llegado en algún momento donde asumen una posición de liderazgo y hay un desconocimiento total sobre las propias habilidades, talentos, ventajas y desventajas que tenemos como personas, ¿no? De aquellos botones rojos que me apachuran, me aprietan y soy un reactiva ante las diferentes situaciones y no soy proactivo. Entonces, en ese sentido, de eso el liderazgo consciente, ¿no? De estos líderes que se vuelven coaches, pero que tienen que tener un conocimiento impresionante de su propia persona, de sus motivadores, de lo que lo hace reaccionar ante ciertas situaciones y cómo reacciona ante las peores situaciones, que ahí es donde mostramos todo nuestro verdadero ser, ¿no? Entonces, y esto también da tela para mucho de qué hablar, ¿no? En ese sentido. Pero yo sí les diría que si eso les interesa, pues tendrían que estar buscando de qué se trata este liderazgo consciente, de qué hable y de que muchas empresas y grandes empresas lo están ejecutando, lo están haciendo y están entrenando a sus líderes en ello. A mí, yo he tenido la oportunidad de dar muchos workshops a diferentes empresas en ese sentido, de la capacitación y de ir buscando esa transformación de los líderes a un liderazgo consciente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos problemas que se enfrentan en ese sentido, que son algunos de los que hemos hablado ahorita y muchos más que hay en empresas, pero que se pueden, empresas grandes, pero que se pueden bajar a empresas medianas y pequeñas, que son los mismos, pero a menor escala, ¿no? Y en una empresa mayor son los mismos, pero a mayor escala, ¿no? Entonces, creo que, y yo considero definitivamente que sea que emprendamos, o sea que la empresa crezca rápidamente, o sea que estamos en alguna empresa y nos toque algún rol de este tipo, bueno, pues tenemos que estar buscando información, tenemos que ser abiertos, tenemos que de verdad tener una mente súper abierta en ese sentido. Es tener una gran escucha, eso es definitivo, y muchas otras cosas que tiene que tener un líder que hoy no podemos abordar en este tiempo, pero que son características fundamentales de alguien que tiene a su cargo un equipo. Yo les he recomendado un libro muchas veces y se los vuelvo a recomendar porque no solamente habla de las empresas, habla de cómo algunos líderes
buscan otras cosas, que es el que ya se los he recomendado bastante, que se llama con las compañías que prefieren ser grandiosas que grandes, compañías que prefieren ser grandiosas que grandes. Y en ese sentido habla de cómo algunas empresas, y da explícitamente un ejemplo que les voy a decir, y ya ustedes busquen y léanlo, de cómo este líder que es el dueño de esta cadena de hamburguesas súper famosa en el mundo, que ahorita se me acaba de ir el nombre, se me acaba de ir, ando últimamente así con nombres, ya saben, ¿no? Así que se me olvida. Ahorita me acuerdo, pero es una cadena de hamburguesas muy famosa en el mundo, no es McDonald's, ¿no? Ni Burger King, ni ninguna de esas, es también americana. Pero bueno, él antes de tener eso tiene otras empresas gastronómicas y él lo que hizo fue buscar otras oportunidades de crecimiento para colocar a su equipo en los siguientes pasos, ¿no? Entonces los que comenzaron con él en el primer café, que fue un café muy famoso en Nueva York, que de ahí salió toda la imitación de lo que hace el café de Friends, no era un café muy, muy famoso en una esquina y que se lo trataron de comprar muchas veces, pues él le empieza a preocupar, ¿qué voy a hacer? Esta gente se me va a ir, es buenísima, es la que me ha ayudado a crecer este negocio, ¿no? Y aparte ya quieren comprarme el café muchísimas personas, pero no decidió no venderlo ni franquiciarlo. Entonces lo que hizo fue crear otro negocio, que es el Gramercy Park Tavern, que es una taberna muy famosa, donde el que estaba ahí en la cabeza le dijo, ahora tú te vas acá, ¿no? Y tienes tu crecimiento. Y así se fue, hasta que crea esta cadena. Él también está encargado del restaurante del MoMA y tiene otro restaurante que está en la lista de los top 10 del mundo. Y todo el tiempo fue buscando, ¿no? Lo que iba buscando es, ¿cómo le hago para crecer? Porque no se me vayan. ¿Cómo le hago para crecer? Porque entonces era, ¿cómo le hago para que mi gente esté bien? Porque son tan valiosas y son por los que yo he crecido, que necesito crearles oportunidades, ¿no? Es un ejemplo increíble y ahí lo van a encontrar en el libro. Ya fue paréntesis que habla de esta parte de empresas, pero también mezcla esta parte de liderazgo, ¿no? Que muchas veces ignoramos y que es tan importante para llegar a nuestros objetivos, a lo que nosotros queremos crear, o nuestros sueños que tenemos empresariales, o a nuestros sueños que tenemos de crecimiento en una misma línea de empresa, ¿no, Antonio? Eso es, Carla. Y bueno, por ir cerrando un poco también el tema, yo creo que esto es una buena introducción a toda la parte de liderazgo, pero si os interesa este tema nos podéis escribir o aquí en el podcast, en Spotify, en Instagram, en LinkedIn, porque podemos sacar un montón de temáticas. Se puede hablar también de toda esta parte del nuevo liderazgo que tenemos con los nuevos retos online, de cómo liderar equipos en remoto, que es un tema donde yo estoy ahora mismo bastante metido por mi situación personal, que tenemos un equipo en diferentes países. Y simplemente también añadir ahí otro libro más súper interesante, Carla, que es El Código de la Cultura, ¿vale? O Culture Code, que es súper interesante a nivel de cómo crear una cultura buena en una empresa que atraiga a equipos eficientes y que esos equipos se mantengan dentro de esos objetivos y alineados con la empresa, justo para la retención de talento, ¿no? Lo que comentabas antes con ese ejemplo de qué hago para que no se me vaya la gente que me ha ayudado a llegar hasta aquí. Entonces ahí también tenéis otra referencia por si a alguien le interesa. Buenísimo, pues ya tienen 3 referencias, ¿no? Y si les interesa el tema, por supuesto que nos pueden escribir y podemos ir ahondando más en estos temas en los que Antonio y yo tenemos una gran experiencia y que finalmente impactan nuestro quehacer, impactan la empresa, impactan el negocio, impactan lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque los equipos son los que nos acompañan, los equipos son los que nos hacen crecer, los equipos son ese pool que hace que las cosas sucedan y que los sueños se hagan de lo que nosotros queremos. No, las cosas no se hacen con una sola persona, se hacen en equipo. Y finalmente, estar consciente de ello y darle el lugar que eso necesita es fundamental para que una empresa continúe, ¿no? O una empresa se posicione o una empresa llegue a alcanzar su máximo potencial, así como las mismas personas lo pueden alcanzar su máximo potencial en una empresa. Nos vemos pronto. Esperemos que les haya gustado este episodio. Eso es. Un abrazo a todos. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo. Espero que te haya gustado y nosotros, tanto Carla como yo, te invitamos a que nos sigas en redes sociales, nos sigas también en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o los canales que prefieras. Y si realmente te ha aportado valor, nos encantaría que lo compartieses con algún compañero o compañera, que estamos seguros de que a ellos también les gustará.